En algunos pueblos del viejo oeste, entrar con un revólver podía llevarte directamente a la cárcel. Antes de acercarte a un salón, debías entregar tu arma al marshal, en un hotel o incluso en un establo, y solo podías recuperarla cuando abandonaras el pueblo. Pero muchos cowboys se negaban. Algunos disparaban contra los carteles que anunciaban la prohibición. Otros preferían enfrentarse a los representantes de la ley. En lugares como Abilene, Dodge City y Tombstone, intentar desarmar a un hombre podía terminar en golpes, arrestos o muerte. Estos eran los pueblos del viejo oeste donde debías entregar tu arma al entrar. Durante la década de 1860, Abilene, Kansas, se convirtió en uno de los principales destinos de los rebaños conducidos desde Texas. La llegada del ganado traía dinero para los comerciantes, los hoteles y los saloons, pero también llenaba las calles de cowboys que habían pasado meses soportando polvo, tormentas y largas jornadas sobre el caballo. Cuando finalmente recibían su paga, muchos querían beber, apostar y divertirse. Las discusiones podían comenzar por una partida de cartas, una mujer o una simple provocación. En mayo de 1870 entró en vigor una ordenanza que prohibía llevar pistolas, revólveres, rifles, cuchillos Bowie y otras armas peligrosas dentro de los límites de Abilene. Grandes avisos fueron colocados en los caminos de entrada para que ningún visitante pudiera decir que desconocía la regla. Los cowboys respondieron de una forma bastante directa. Dispararon contra los carteles hasta dejarlos casi ilegibles. Los comerciantes también colocaron avisos dentro de sus establecimientos. En ellos se informaba que el visitante debía depositar sus armas con el propietario y que solo podría recuperarlas cuando estuviera preparado para abandonar el pueblo. El verdadero problema era encontrar a un hombre capaz de hacer cumplir aquella ordenanza. El Marshal Tom Smith decidió aplicar una estrategia que sorprendió a los cowboys. Cuando un hombre conocido como Big Hank se negó a entregar su pistola, Smith se acercó, lo golpeó, le quitó el arma y lo expulsó de Abilene. La noticia se extendió por los campamentos. Otro cowboy, llamado Wyoming Frank, apostó que podría desafiar al Marshal. Entró armado, y cuando Smith le pidió sus revólveres, retrocedió lentamente hasta la puerta de un salón, buscando espacio para desenfundar. Smith no le dio tiempo. Lo derribó con 2 golpes, tomó sus armas y le ordenó marcharse. Después de aquello, incluso el propietario del salón entregó voluntariamente su pistola. Los recién llegados comprendieron que los avisos de Abilene no eran una simple recomendación. Cuando el comercio de ganado comenzó a desplazarse hacia Wichita, la ciudad enfrentó el mismo problema que anteriormente había sufrido Abilene. Durante la temporada ganadera llegaban cowboys, comerciantes, jugadores, dueños de saloons y aventureros. Todos querían aprovechar el dinero que circulaba por la ciudad, mientras las autoridades intentaban impedir que las calles se transformaran en un campo de batalla. En 1873, un cartel colocado para los visitantes indicaba que debían dejar sus revólveres en la oficina de policía y recibir un comprobante. El procedimiento funcionaba de manera parecida al guardar un abrigo. El propietario entregaba el arma, recibía una ficha y la recuperaba al abandonar el pueblo. El revólver continuaba perteneciéndole, pero no podía acompañarlo durante sus visitas a los saloons, hoteles y casas de juego. Para un cowboy acostumbrado a llevar el arma durante meses, aquella exigencia podía parecer una humillación. Sin embargo, Wichita quería dejar de ser una parada temporal dominada por la temporada del ganado y convertirse en una ciudad donde comerciantes y familias pudieran establecerse. El mensaje era fácil de entender. El viajero podía entrar, beber, apostar y gastar su dinero, pero debía hacerlo sin tener un revólver al alcance de la mano. Esta medida tampoco eliminaba completamente el peligro. Un hombre podía esconder otra arma, ignorar la orden
o intentar recuperarla antes de abandonar la ciudad. El sistema dependía de la vigilancia de los agentes y de que los dueños de negocios colaboraran. Aún así, Wichita demostraba que la imagen del cowboy armado dentro de cada establecimiento representa solo una parte de la historia. En varios pueblos ganaderos, el revólver debía quedarse en la puerta. Dodge City se hizo famosa por sus saloons, sus jugadores profesionales, sus cowboys y sus representantes de la ley. Sin embargo, incluso allí existía una frontera que un hombre armado no debía cruzar. Esa frontera eran las vías del ferrocarril. La parte situada al norte de los rieles concentraba comercios, hoteles y residencias. Dentro de esa zona, llevar armas estaba prohibido. La región al sur de las vías conservaba un ambiente mucho más permisivo, con establecimientos frecuentados por los cowboys que acababan de llegar con los rebaños. De esta manera, un hombre podía aproximarse a Dodge City armado, pero antes de cruzar hacia la zona más organizada, debía guardar o entregar su revólver. En Front Street también existía un gran cartel que advertía que llevar armas de fuego estaba estrictamente prohibido. La ordenanza aprobada en diciembre de 1875 prohibía llevar ocultas pistolas, cuchillos Bowie y otras armas peligrosas, salvo en el caso de determinados funcionarios. La aplicación práctica de las reglas terminó asociada a hombres como Wyatt Earp, Bat Masterson y Ed Masterson. Para ellos, desarmar a un cowboy ebrio podía ser una de las partes más peligrosas del trabajo. En abril de 1878, el marshal Ed Masterson intentó desarmar a 2 conductores de ganado que estaban bajo los efectos del alcohol y llevaban revólveres. Durante el enfrentamiento recibió un disparo y murió poco después. El episodio revelaba el verdadero riesgo de aquellas ordenanzas. Colocar un cartel era fácil. Acercarse a un desconocido armado, pedirle que entregara el revólver y confiar en que obedeciera era algo muy diferente. Los agentes sabían que cualquier movimiento podía ser interpretado como una provocación. El cowboy también sabía que, si entregaba el arma, quedaba temporalmente bajo la protección de hombres a quienes quizá nunca había visto. Aún así, la regla permaneció. En la zona controlada de Dodge City, la autoridad local, y no el revólver del visitante, debía decidir cómo se resolvían los conflictos. En Tombstone, Arizona, la obligación de desarmarse terminaría relacionada con uno de los enfrentamientos más conocidos de toda la historia del oeste. La Ordenanza número 9, vigente desde abril de 1881, prohibía llevar pistolas, rifles, cuchillos Bowie y otras armas mortales dentro de los límites de la ciudad sin un permiso escrito. La propia norma reconocía que los viajeros llegarían armados. Por eso permitía que una persona atravesara brevemente la ciudad mientras se dirigía a depositar el arma, o cuando estaba a punto de recuperarla para marcharse. Los revólveres podían quedar guardados en un hotel, un establo, un salón o bajo el control de un representante de la ley. El 26 de octubre de 1881, varios miembros del grupo conocido como los Cowboys permanecían armados en Tombstone. Durante aquella mañana hubo amenazas, discusiones y varios intentos de convencerlos para que entregaran sus armas. Virgil Earp, que ocupaba el cargo de marshal de la ciudad, decidió intervenir acompañado por Wyatt Earp, Morgan Earp y Doc Holliday. Cuando encontraron a los Cowboys cerca del OK Corral, Virgil les ordenó desarmarse. Segundos después, comenzaron los disparos. Billy Clanton y los hermanos Tom y Frank McClory murieron. Los representantes de la ley sobrevivieron, aunque algunos resultaron heridos. Nadie pudo establecer con absoluta certeza quién realizó el primer disparo. El tiroteo suele ser presentado como un duelo entre pistoleros rivales, pero la ordenanza de armas fue uno de sus factores inmediatos. Virgil Earp no caminó hacia aquel lugar para organizar un duelo. Su objetivo declarado era desarmar a hombres que, según las autoridades, estaban violando una norma municipal.
Después del enfrentamiento, los Earp y Doc Holliday fueron acusados de homicidio. Durante el proceso, la existencia de la ordenanza se convirtió en una parte importante de su defensa. Así, una regla que pretendía evitar tiroteos terminó contribuyendo a las circunstancias que produjeron el más famoso de todos. Las reglas no eran idénticas en todos los pueblos. Algunas prohibían cualquier arma peligrosa dentro de los límites urbanos. Otras se concentraban en las armas ocultas o solo se aplicaban en determinadas zonas. Tampoco eran obedecidas por todos. Los carteles de Abilene fueron destruidos a disparos. En Dodge City, un marshal murió tratando de desarmar a 2 hombres. En Tombstone, la resistencia a entregar las armas contribuyó a un enfrentamiento con 3 muertos. A pesar de ello, los pueblos continuaron aplicando estas restricciones porque necesitaban atraer negocios, residentes y familias. Una comunidad donde cualquier discusión terminaba a tiros difícilmente podía transformarse en una ciudad permanente. La intención tampoco era impedir que un ranchero o viajero poseyera un arma. En las rutas, campos y territorios aislados, rifles y revólveres seguían siendo herramientas de defensa. La prohibición comenzaba cuando el viajero entraba en un espacio lleno de saloons, hoteles, comercios y personas. En ese momento, el arma debía quedar guardada hasta la hora de partir. La imagen de todo habitante del oeste caminando armado por cualquier calle surgió principalmente de novelas, espectáculos y películas posteriores. La realidad era menos uniforme. En algunos lugares, un revólver en la cintura demostraba poder. En otros, bastaba para terminar multado, encarcelado o frente a un marshal decidido a quitártelo con sus propias manos. ¿Y tú? ¿Qué te pareció más interesante del video de hoy? Déjalo en los comentarios, quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el Viejo Oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!